Bueno, eh, bienvenidos a una clase presencial sobre el tema 6 y en este caso sobre el mundo de entre guerras y, por tanto, el periodo que existe entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Bien, aquí tenemos una serie de imágenes que, si os dais cuenta, creo que conocéis. Este tema es el típico tema que os suele llamar bastante la atención y creo que conocéis bastante. Pero vaya, si podéis ver, aquí tenemos dos personajes, ¿vale? Que son bastante polémicos en la época, ¿vale? Ya les iremos conociendo. Aquí tenemos una referencia a un saludo, el saludo fascista de Italia, en este caso, con el uniforme negro, de los camisas negras, ya veréis lo que es. Aquí tenemos una ilustración en el cual, si os dais cuenta, están desangrando un militar y una persona, están desangrando a alguien, en este caso algún país, tenéis que pensar cuál puede ser, ¿no? Y aquí tenemos a dos personas bailando swing, charleston, lo que pueda ser típico de los años 20, ¿no? Entonces, en todo este momento va a surgir una serie de políticas que están aquí que ahora veréis en qué consisten, ¿no? Bien, bien. Eh, bueno, como ya sabéis, estos son los epígrafes del tema. Ya hemos dado el epígrafe 1 con los años 20, esos años felices en los que Estados Unidos tenía mucho dinero porque se había beneficiado de la Primera Guerra Mundial, por así decirlo, y la gente está adquiriendo una vida superior, ¿no? Como típica de burguesía industrial, pero en este caso es gente de clase media, ¿no? Luego, por otro lado, tenemos los años 30, cuando empieza la Gran Depresión, el crack del 29, y empieza la condena a el sistema económico actual, el capitalismo, y sobre todo la condena a lo que ha llevado a ello, que es la democracia, ¿no? Y por tanto, por eso empieza la radicalización. Entonces, hoy lo que vamos a ver en esta clase es, dentro de esa radicalización, que ya sabemos que empieza en Europa, empieza en Alemania, en Italia, en Polonia, empieza también en Hungría, empieza en Grecia, en España, evidentemente. Entonces, empieza en muchos sitios esa radicalización, entonces vamos a ver como los ejemplos más importantes, ¿no? Como más sonados, por así decirlo. Entonces, vamos a empezar por la radicalización en Europa, en Italia en particular, que vamos a llamarle, que se implanta un régimen totalitario, como en Alemania, como se va a implantar en diferentes lugares, y en este caso es la Italia fascista, ¿vale? Entonces, después de eso, en las siguientes clases veremos el nazismo y luego en Rusia, ¿no? ¿Qué sucede? Bien, vamos con el fascismo. Aquí tenemos al principal personaje del tema, que es Benito Mussolini, que es un general, ¿no? Pero lo que más me interesa es que cuando hablamos de fascismo, normalmente nos viene a la cabeza siempre una esvástica o Alemania. Y en realidad no es un término alemán, es un término italiano, ¿no? Entonces, ¿de dónde viene la palabra fascismo, no? Fascio o fasci significa grupo. Este símbolo que podéis ver viene de los romanos. Os explico. ¿Os acordáis que los magistrados eran personas que se presentaban a las elecciones y que estas personas tenían que tener mucho dinero, tenían que demostrar una serie de cosas. Por tanto, esas personas que se paseaban por las calles buscando votantes, pues obviamente podrían ser un claro ejemplo, o sea, bueno, podían ser personas que para los ladrones, etcétera y demás, pues fueran un poco golosos, ¿no? Es decir, voy a intentar, pues si aparece un magistrado que tiene mucho dinero, pues yo a lo mejor le intento atracar o le intento robar. De tal forma que llevaban una policía particular, ellos, que creo que se llamaban los Lacis o los Lacios o algo así, eso, bueno, perdonadme, pero no me acuerdo, pero eso, buscadlo, ¿vale? Y iban con unas varas, ¿vale? Con las cuales protegían al magistrado. Entonces, cuando se representaba a estas personas, se representaban con esta vara, ¿no? O con esta faz. ¿Qué significa faz? Que ahí viene fascismo, ¿no? Fastio, perdón. Una faz, en este momento, en Roma, además, era como un conjunto, ¿vale? De palos, de madera, que amarrados formaban como el equipo policial que protegía a los magistrados. Entonces, esta idea de grupo, de unión, de protección, es la que tenéis que tener en la cabeza con el fascismo. Esto lo va a recoger Benito Mussolini, ¿vale? Para imponer el símbolo, ¿vale? El símbolo de unión, protección, grupo, ¿no?
grupo igual, identificatorio, italiano, ¿no? Juntos, ¿no? Y luego por aquí tenemos el hacha, que ha sido siempre símbolo de vida y muerte, ¿no? El hacha realmente te puede dar vida, ¿no? Porque puedes talar un árbol para tú utilizarlo, madera y demás, tal, para ti, o puedes matar a gente con el hacha, ¿no? De tal forma que es símbolo de vida y muerte, ¿no? En este momento histórico. Os comento, este fascio o esta idea la podéis encontrar, este símbolo, lo podéis encontrar en más sitios, por ejemplo, en el escudo de la Guardia Civil, en la escultura de George Washington, recuerdo, tengo en la cabeza que sale en unos sillones, o sea, perdón, como en un sillón grande, en una silla, y en la parte delante de la silla hay dos fascios puestos ahí, o sea, hay dos faces, perdón, de estas. Entonces, esto no es que sea símbolo fascista como tal, sino que Mussolini lo utilizó como símbolo fascista. Y tienes que ver un poco la historia de esto. Entonces, apuntar la historia de esto, ¿vale? ¿Por qué? Porque con esta simbología tienes que entender así el totalitarismo en Italia. ¿Y qué pasaba? ¿Por qué Mussolini coge esta fasce y funda los fascios y de ahí se le llama fascismo? Porque Italia, en la Primera Guerra Mundial, tiene una situación de inseguridad y de miedo. ¿Por qué? Pues porque la gente que estaba en el Parlamento, la gente que estaba en el momento en Italia, perdón, no en el Parlamento, sino los dirigentes políticos, no van a consultar al Parlamento para meterse en la Primera Guerra Mundial. De tal forma que Italia tiene un pequeño problema, y es que no tiene mucha preparación militar. No tenía casi soldados, por así decirlo. De tal forma que comienza a tener esa formación fuerte y sale mal parada en cuanto a demografía, ¿no? Mueren muchos soldados, hay muchas pérdidas y encima es una guerra que el Parlamento no quería hacerla. ¿Qué pasa? Que viene un momento de decepción. Hay paz, o sea, viene el momento de paz, de la pacificación, pero pierde una serie de territorios. Pierde una serie de territorios y además se ha metido en una guerra en la cual también hay unas pérdidas demográficas. Entonces, esa sensación de paz esa sensación de decepción viene acentuada porque los aliados, el bloque aliado, le promete a Italia, cuando se va en el bloque de los aliados, ¿acordáis? La Primera Guerra Mundial, le promete a Italia Dalmacia, bueno, tres territorios, ¿no? Dalmacia, el Fiume y el Trentino. Y al final, Italia acaba consiguiendo solo Trentino. Dalmacia y Fiume creo que no lo consigue, ¿no? De tal forma que esto genera una situación como de desconfianza, ¿no? En el exterior. Además de caos interno, ¿no? Hay gente que quiere la guerra, gente que no, se ha perdido mucho y demás. Pues aquí hay que entender o hay que comprender que también la economía estaba mal. Es decir, Italia tiene una deuda externa, claro, con Estados Unidos, con Reino Unido, con Francia, con la gente que le ha dejado dinero. Por otro lado, esta deuda externa causa que Italia suba el precio o sea, imprima más moneda, es decir, ya no sabemos de la rueda, ¿no? Es decir, que llegue ya el tema de la inflación. Si llega la inflación, si los precios empiezan a subir, va a llegar un punto en el que, es decir, porque no hay tanta oferta de productos, va a llegar un punto en el que haya demasiada demanda, o sea, poca oferta de productos, poco trabajo y mucha demanda de empleo, ¿no? Y poca demanda de productos, por así decirlo, porque es como, ostras, que es que no tenemos para comprar. Entonces, al final empieza a haber mucho desempleo. Esto, claro, va a ocasionar bastante tensión social. ¿Qué va a suceder? Que básicamente los campesinos van a empezar a ocupar fincas de terratenientes, se van a quedar ahí, van a decir, esta finca es mía, yo soy campesino, me están pagando, o sea, estoy teniendo muy poco dinero, estoy alquilando la tierra a terratenientes, entonces al final ocupo la tierra, a mí que me da, y a mí me da igual el terrateniente que esté ahí, pero yo me quedo aquí y no pago nada. Y por otro lado, empieza a haber huelgas en las fábricas. Dos sectores productivos importantes, como es el primario, agricultura y demás, y como es el secundario, con la industria, están paralizados. O sea, están con problemas. Por tanto, Italia tiene problemas económicos, porque encima tiene una deuda. Bien, ¿qué va a pasar? Que claro que esta situación lleva a dos extremos. Por un lado, se funda un partido comunista que va a defender estas huelgas, va a defender estas ocupaciones y va a querer una serie de derechos llevados como la ideología marxista, ¿os acordáis? ¿No? Y luego que se fructifera en lo de Lenin en Rusia, la Revolución Rusa, llevar un poco a la dictadura del proletariado, etcétera y demás, y se funda un partido comunista. Pero también se funda la Fasci Italiani di Combattimento, que son como unas facciones, es decir, unos grupos fascios que lo que hacen es intentar luchar
o hacer como unas pequeñas, por así decirlo, milicias, ¿vale? Pero que no vamos a llamarlo así, pero son como unas milicias, unos ciudadanos, ¿vale? Unas personas que hacen un grupo político que se va a tratar de eso, ¿no? De hacer como grupos pequeñitos y que quieren una Italia diferente. Estos grupos se le va a llamar camisas negras, ¿vale? Ya sabéis que en Italia les gusta mucho de las camisas, ¿no? Bien, entonces, el Partido Nacional Fascista se va a crear en 1921 y el protagonista va a ser Benito Mussolini. Eh, esta, este partido se va a oponer al comunismo en Rusia, les va a dar miedo la situación de la dictadura comunista que va a haber en Rusia y también se va a oponer a la democracia. Es decir, la situación que tienen en este momento, la democracia porque les ha llevado al crack del 29, a los problemas económicos y demás, y porque no funciona, que es lo que decían, ¿no? Y el comunismo, porque, claro, con la tensión social que hay aquí, lo más seguro es que con estas huelgas y demás, eso ya huele a Marx, ya huele a sindicalismo, ya huele a movimiento obrero, huele a comunismo, huele a Rusia. Entonces no quieren eso. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a querer este partido? Este partido lo que va a querer es una sumisión del individuo frente al Estado. El duce, que es el líder principal, lo que hace es que sobre él recae todos los poderes y por tanto todo el control del Estado y lo que intenta es eso, organizar la vida de las personas. Es un totalitarismo. Organización centrada, completamente centralizada en una persona, en un líder. Va a haber un partido único, no va a haber elecciones, ¿vale? Y luego, bueno, o a priori no habrá elecciones, y luego por medio de la represión. Es decir, Benito Mussolini va a empezar a eliminar a las personas. ¿Cómo consigue hacer una dictadura aquí, no? Pues eliminar a las personas, ¿vale? Que no van a favor del régimen. Claro, porque convencer y dialogar es algo democrático. Es algo que no funciona, ¿no? Porque la democracia nos ha llevado al crack del 29. Por tanto, si convencer y dialogar es lo positivo, ahora con la represión, con la oposición de las personas, lo que hago es eliminarlas. No hay que dialogar con ellos, hay que eliminarlos. Con los rusos no hay que hablar, hay que eliminar. Hay que hacer que no se contagien con nosotros, ¿no? Y luego, también otro pilar importante es la economía. Ellos van a intentar que el país sea autosuficiente, llegar a una autarquía, que es eso, ¿no? Que es que tu Producto Interior Bruto dependa solo de ti, que no dependa de potencias exteriores, que tus productos los generes tú, los fabriques tú y tú te lleves los beneficios. Bien, ¿cómo va a conseguir todo esto? Con la propaganda. Bien, lo primero que va a hacer es, bueno, una serie de acciones que van a hacer ahí va a ser el monopolio de los medios de comunicación. Medio de comunicación se entiende radio, ¿no? Van a manejar la opinión pública, es decir, van a hacer muchos mítines, van a tener muchos símbolos, van a hacer también bastantes desfiles, van a adoctrinar a las masas, ¿no? Por así decirlo. Una forma de adoctrinamiento y que podéis ver es en este enlace de YouTube, que no sé si podéis pinchar, pero bueno, lo podéis poner. Si no ponéis discurso de Mussolini y os salen varios discursos, quiero que veáis un poco los gestos que hace, la energía que transmite, el carisma que transmite. Claro, es que estas personas tienen que convencer a la población, ¿no? De este tipo de cosas. Y luego, por otro lado, también van a adoctrinar con el tema de la educación. La Valilla es como una asociación juvenil que se crea en esta época, ¿vale? Para este tipo de cosas, ¿no? O sea, perdón, para un poco es como, pues como los Scouts, ¿no? Por así decirlo. Es como una asociación juvenil que se reúnen y demás y hacen una serie de actividades, juegos, se ponen objetivos, pero sobre todo es que ahí empieza a meter ideología fascista, empieza a meter ideología de que la democracia no funciona, que tiene que ser todo más controlado, más autoritario, con autarquía, etcétera, ¿no? Y luego, por otro lado, con los nacionalismos. Los valores nacionales son muy importantes. Entonces, empieza a desarrollar una ideología de que hay pueblos que son diferentes a otros y hay pueblos superiores, ¿no? Y por tanto, de que echa mano de la historia. En estos fascismos, en el fascismo, lo importante es la historia. La historia se va a modificar, o sea, más bien se va a interpretar de la forma que ellos quieren. Entonces, cuando tú ya tienes evidencias históricas que dices, no, es que esto lo pone en este libro, y este libro es de la época, es de los romanos, entonces es así, me dicen que esto no sé qué. Entonces, cuando tienes esas evidencias, es ya complicado rebatirlas, ¿no? Entonces, claro, pues van a interpretarla a su manera, ¿no? Y luego van a glorificar la guerra y el militarismo. Quieren crear un imperio colonial italiano, ¿no? Bien, pues con esto vamos a dejar la primera parte de Italia fascista, ¿vale? Y luego el siguiente vídeo prometo que va a ser mucho, 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 mucho más corto, no os preocupéis. ¿Vale? Bueno, vamos con el... Ahora os cuelgo el siguiente vídeo. Perdón. Así que muchas gracias.